Hoy exploraremos uno de los cambios más significativos en la historia de las religiones monoteístas: el paso del sábado al domingo como día de reposo. Este cambio, que afecta a millones de cristianos en todo el mundo, tiene una historia profunda que involucra figuras poderosas, contextos históricos y textos bíblicos. Pero, ¿quién tomó esta decisión? ¿Por qué se cambió? Vamos a retroceder más de 2000 años para descubrir la verdad detrás de este enigma histórico. Para entender este cambio, tenemos que remontarnos a los días de Jesús. Durante la época de Cristo, el sábado era claramente el día de reposo, siguiendo los mandamientos de la ley mosaica. Según Éxodo 28-11, Dios ordenó a los israelitas: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo», en referencia al sábado, el séptimo día de la semana, un mandato derivado de la creación del mundo, cuando Dios descansó en el séptimo día. En la sociedad judía de la época de Jesús, el mandamiento del sábado se observaba con gran rigor, siendo uno de los pilares fundamentales de la ley mosaica. El día de reposo no solo tenía una dimensión religiosa, sino también social, ya que proporcionaba un espacio de descanso para todos, incluidos los sirvientes y animales. Las autoridades religiosas, como los fariseos, supervisaban estrictamente su cumplimiento, y cualquier actividad que pareciera una infracción del mandamiento era duramente criticada. Este contexto explica por qué en diversas ocasiones los evangelios narran enfrentamientos entre Jesús y los líderes religiosos. Un ejemplo claro se encuentra en Mateo 12:1-8, cuando Jesús y sus discípulos recogieron espigas en sábado, lo que fue visto como una violación de las reglas que prohibían trabajar en ese día. Sin embargo, en ningún momento Jesús anuló la importancia del sábado como día de reposo. Más bien, sus enseñanzas se centraban en redefinir la comprensión del mandamiento, subrayando que el sábado fue hecho para el bienestar del hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Para Jesús, el espíritu de la ley era más importante que la letra, y su enfoque radicaba en aliviar cargas y sanar, aun si eso significaba realizar actividades en sábado, que las autoridades religiosas consideraban trabajo. De esta manera, no abolió el sábado, sino que enseñó una forma más compasiva de observarlo, sugiriendo que el día debía ser una bendición y no una carga. Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores, quienes formaban la primera comunidad cristiana, seguían siendo en su mayoría judíos. Como tales, continuaron respetando las costumbres y prácticas judías, entre ellas la observancia del sábado como día de reposo. El sábado, tal como lo ordenaba la ley mosaica, seguía siendo central para su vida religiosa, ya que no se consideraba que la venida de Cristo hubiera anulado esta parte de la ley. De hecho, el libro de Hechos documenta que los apóstoles seguían asistiendo a las sinagogas los sábados para predicar y enseñar a los demás sobre el mensaje de Jesús, como se menciona en Hechos 13:14 y 17:2, lo que deja claro que no hubo un cambio inmediato del día de reposo. Este continuo respeto por el sábado muestra que, al menos en los primeros años del cristianismo, no se produjo una ruptura radical con el judaísmo en cuanto a la observancia de este día. La primera comunidad cristiana, formada principalmente por judíos convertidos, seguía profundamente conectada con las tradiciones de sus antepasados, y el sábado era una de las más importantes. Aunque con el tiempo el cristianismo se fue separando del judaísmo, en estos primeros años no existía una razón clara para abandonar la observancia sabática, ya que para los seguidores de Cristo, su fe era una continuación del judaísmo y no una religión completamente nueva. No obstante, algo estaba cambiando. Los cristianos comenzaron a congregarse no solo en sábado, sino también en el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Jesús, que ocurrió según los evangelios el domingo. Lucas 24:1. Este primer día comenzó a adquirir importancia entre las comunidades cristianas, aunque el sábado aún se respetaba como día de reposo. La transición real del sábado al domingo comenzó a acelerarse en el siglo II.
En este punto, el cristianismo ya había comenzado a distanciarse del judaísmo, y los cristianos gentiles, no judíos, se multiplicaban. Un líder clave de este periodo fue Justino Mártir, circa 100 a 165 después de Cristo, quien abogaba por la observancia del domingo en lugar del sábado. En su obra Apología, Justino argumenta que los cristianos debían adorar en el día del sol, domingo, en conmemoración de la resurrección de Jesús. Aún así, este cambio no fue universal. La observancia del sábado continuó en ciertas comunidades cristianas, especialmente entre los nazarenos, un grupo de cristianos judíos que insistían en mantener la ley mosaica. Un hito crucial en el cambio del sábado al domingo ocurrió en el siglo IV bajo el emperador Constantino. En el año 321 después de Cristo, Constantino, quien se había convertido al cristianismo, emitió un edicto que establecía el domingo como día oficial de descanso en todo el Imperio Romano. Cita del edicto de Constantino: que todos los jueces habitantes de las ciudades y los artesanos descansen en el venerable día del sol, pero que las personas que están en el campo, libres y sin restricciones, sigan dedicándose a la agricultura. Este edicto fue importante por varias razones. Aunque Constantino aún usaba la terminología pagana, el día del sol, esta decisión consolidó el domingo como el día de descanso en todo el Imperio Romano. La motivación detrás de esto no era solo religiosa, sino también política. Constantino buscaba unificar su imperio bajo el cristianismo, y mover el día de reposo al domingo facilitaba la separación del judaísmo, con el que los cristianos aún tenían vínculos cercanos en la observancia del sábado. El cambio del sábado al domingo fue reforzado por los concilios eclesiásticos a lo largo de los siglos IV y V. El Concilio de la Odisea, 363 a 364 d.C., por ejemplo, fue uno de los primeros concilios en emitir un decreto oficial que prohibía a los cristianos judaizar, observando el sábado. En su lugar se les animaba a honrar el domingo como el día de adoración. Cita del Concilio de la Odisea: los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino trabajar en ese día y honrar el día del Señor. Y si pueden, deben descansar entonces como cristianos. Este concilio marcó un momento decisivo en la historia del cristianismo, ya que sancionó oficialmente la práctica de observar el domingo, alejando definitivamente a los cristianos del sábado judío. Durante la Edad Media, la observancia del domingo se consolidó aún más. La influencia de la Iglesia Católica en Europa fue determinante en establecer el domingo como día de descanso en la práctica de la fe cristiana. El concepto de domingo, no solo como día de adoración, sino también como día de descanso laboral, se propagó por toda la cristiandad occidental. Dato curioso: en algunos países de Europa, el sábado seguía siendo considerado un día importante, pero el domingo era el día de descanso obligatorio. El término fin de semana no existía como tal. El descanso comenzaba y terminaba con el domingo. En los tiempos modernos, ha habido resurgimientos de la observancia del sábado, especialmente en grupos como los adventistas del séptimo día y los bautistas del séptimo día, quienes creen que el sábado sigue siendo el verdadero día de reposo ordenado por Dios. Estos grupos señalan que el cambio al domingo fue una innovación humana, no bíblica. Por otro lado, la mayoría de los cristianos continúan observando el domingo como su día de adoración, basándose en la tradición de la resurrección de Jesús. Un argumento común entre los defensores del sábado es que no hay un mandato explícito en la Biblia que indique que el día de reposo debe cambiarse al domingo. Los textos bíblicos siempre se refieren al sábado como el séptimo día, y aunque el domingo es importante debido a la resurrección de Jesús, no se menciona en las Escrituras como el nuevo día de reposo. Esto deja la cuestión abierta para el debate teológico, ya que la justificación del domingo se basa más en la tradición eclesiástica que en un mandato bíblico. El cambio del sábado al domingo es un tema que sigue siendo relevante y debatido entre muchas denominaciones cristianas.
Si bien históricamente este cambio fue impulsado por factores políticos, religiosos y sociales, lo cierto es que continúa siendo una cuestión de fe y práctica para millones de personas. ¿Qué opinas tú? ¿Debe mantenerse el domingo como día de adoración? ¿O deberíamos volver al sábado, el día de reposo original? Suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios y nos vemos en nuestro próximo video.